Buenas noches, Gabo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Te la cambié muy Oye, drásticamente, sí, ¿ah? ¿eh? Pues bueno, es que hoy es diferente, ya que estamos grabando en martes por la noche. ¿Sabes por qué? Porque esta semana tenemos porción doble. Exactamente. Entonces, estamos grabando ahorita la primer porción, que se llama Matot, y es de Números capítulo 30 versículo 2 hasta el versículo 32, digo, perdón, capítulo 32 versículo 42, y el sábado pues estaré subiendo la porción llamada Masé, que consta desde el capítulo 33 de Números hasta el final de Números, capítulo 36. Ya nos acabamos este libro de Números, Gabo, Híjole, esta qué semana. rápido. Y Deuteronomio, que es el último, y ya, pues ya estamos por terminar. No, pues es que ¿cuánto falta para que se acabe el año? El año Pues civil, de aquí a septiembre, de aquí a ya septiembre, pues ya es un mes y medio. muy poquito. Wow. Y también aparte de todo eso, platícanos dónde andas, Gabo. ¿Andas en otro lugar de la República Ando Mexicana? en otro lugar de la República, ando por el centro oeste más o menos, Guadalajara, la tierra del tequila, del mariachi. Pues sí, acá ando, fíjate. Acá ando Muy de bien. paseo un ratito nomás. Y hoy nos va a dar el final del programa, nos va a cantar Gabo, el estilo mariachi, la despedida. Guadalajara, voy a cantar Guadalajara para los que no lo han oído. Oye, no le dimos la bienvenida a la gente. Pues ¿Cómo no, están? pues tú Buenas nada más noches, llegaste. Oye, buenos días. fíjate que aprovechando, a mí me gustaría mandar un saludo a un país que estoy viendo que nos escucha mucho y nunca les mandamos saludos, Memo. A mí me gustaría mandar un saludo a El Salvador. Veo que hay gente que entra muy seguido de allá. Y fíjate que ahora con este tema que acaba de pasar acá en México, la fuga de un narcotraficante muy famoso, pues las repercusiones, fíjate que llegaron hasta allá, hasta El Salvador, uno de los países que en el ranking mundial de felicidad ha sido catalogado, entre los primeros 50. De hecho está arriba de México, fíjate. Entonces sí me gustaría Órale. mandarles un saludo. Y pues sí, digo, estuve escuchando ahí algunos comentarios sobre que pues realmente los que viven, los salvadoreños, no todos se consideran así tan felices como dice este ranking, pero pues porque tienen problemas de corrupción también, tienen una situación ahí con los mareros y todo eso, pero bueno, ¿qué país no tiene conflictos, no? Entonces Problema. esperemos que la felicidad de ellos no dependa de eso, así que un saludo muy afectuoso a El Salvador. Ah, muy bien. Y también a Venezuela, que Oye, sí, siempre pues están ahí pendientes, ¿verdad? no, hombre, yo creo que se llevan las palmas y el tambor, son nuestro público más fiel y constante. Incluso por encima de México, ¿eh? Muy por encima, Muy muy por por encima de encima. todos los países. Me sorprende realmente cuánta gente hay en Venezuela escuchando los audios, viendo tus Compartiendo. noticias, este, muy buenas noticias las que nos estás poniendo, Gabo. Pues ay, la verdad te traigo un pendiente ahí, cómo se ve, cómo ven los iraníes el acuerdo que se acaba de firmar. Espero esta misma semana estarlo subiendo, pero sí, definitivamente son tiempos increíbles, tiempos en los que la profecía se está cumpliendo en nuestros ojos o está en vías de cumplirse, entonces pues no se despeguen, aquí andamos. Así es. Ahí me comentaba Elizabeth Salas, allá de Venezuela, precisamente que este tratado que, pues yo creo que hoy vieron en muchas noticias de Irán, como se está haciendo en una fase lunar, pues considerada baja, por decirlo de alguna forma, estamos casi pues en luna negra, que no va a prosperar. Pues vamos a ver cómo se desarrolla todo este tema, pues lo que estamos viendo, ¿no? A ver qué pasa en septiembre. Y precisamente, Gabo, en las noticias en las últimas dos, agregué una encuesta, ahí pues para la gente que entra a ver las notas, y en la encuesta estoy preguntando qué cree pues la gente que lee las noticias que va a pasar en esta última luna nueva, perdón, o luna de sangre, en septiembre, en Sukkot, lunas rojas. Y bueno, el 43% de la gente hasta ahorita opina que
en septiembre va a empezar la tribulación, la angustia de Jacob, la persecución. O sea que en septiembre se va a desatar pues el apocalipsis, ¿no? Un 21% opina que pues en septiembre va a desenvolverse o a empezar Gog y Magog, y otros porcentajes más chiquitos piensan que no va a pasar nada o que va a pasar otra cosa o que va a llegar el Mesías. Pero fíjate, o sea, casi la mitad de la gente que ha votado, al menos, obviamente no todos los que leen las notas votan, al menos la mitad de la gente que ha votado más o menos piensan que ya en este septiembre empieza la tribulación. Fíjate que esa creencia es muy típica del estadounidense, Memo. No sé si te has fijado, yo tengo amigos en Estados Unidos, en Odessa, Texas, hay una persona por ahí que está explicando la Biblia de tapa a tapa y tienen esta tendencia a las teorías conspirativas, ¿no? Que pronto les van a suspender sus derechos civiles, que Walmart están pasando cosas y yo creo que aquí lo importante es no alterarnos tanto, porque acuérdate que Yeshua dijo que cuando pasaran estas cosas, ¿no? Que en realidad todavía no están pasando, vemos que están muy a la puerta, pero en realidad todavía no están pasando, que levantemos la cara, ¿no? Que estemos conscientes de que nuestra redención ha llegado, ¿no? Entonces, si estamos teniendo temor, a lo mejor estamos estudiando mal, porque se supone que estas noticias deberían, que nos está escuchando, sí es muy importante que sepan esto, ¿no? Si por alguna razón no estamos durmiendo o estamos estresados o empezamos a publicar más en Facebook de que cuidado y ahora sí, ojo, porque todo este mensaje siempre ha sido para animar al pueblo. Quienes se deben de preocupar son los que no hacen el arrepentimiento, ¿no? Entonces, a lo mejor o no estamos entendiendo bien, o no nos estamos arrepintiendo, o no estamos en ese proceso, entonces, pues sí, hay que ubicar un poquito qué es lo que está pasando ahí mal, ¿no? Pero en términos generales, la idea no es alertar a la gente, sino que estemos conscientes de que las profecías se cumplen ante nuestros propios ojos y a veces no nos damos cuenta, y ese es un privilegio, o sea, hay que entender que prácticamente todas las profecías se han cumplido en un ambiente en el que la gente no está consciente de ese cumplimiento. Entonces, si vamos a ser la generación que va a confirmar las promesas de Dios a Israel y que lo vamos a ver, híjole, entonces deberíamos de ser las personas más felices, no nada más del mundo, sino de todos los tiempos, ¿no? Entonces, ojo nada más, gente, no se me confundan, el chiste es animarnos a seguir buscando a Dios, a arrepentirnos, ese es el único objetivo que hemos tenido desde el principio, no vendan sus casas, no tomen decisiones así muy exageradas, extremas, la idea es invitarnos a todos al arrepentimiento, que eso es lo único que nos va a salvar. Sí, y yo creo que lo único que podemos hacer realmente para esos tiempos venideros, que hay que recordar, si acaso hay una señal inequívoca de qué tiene que existir para que se desate todo eso, que pues ese tanto temor que tenemos, la angustia de Jacob, la persecución, es el templo, ¿no? Entonces, mientras no haya un templo, ten por seguro que no se puede desatar eso. Obviamente va a haber dolores de parto, como está escrito, claro. Va a haber una guerra fuerte, la guerra de Gog y Magog, que tiene que suceder esa guerra precisamente para que se levante ese antimesías y para que ese antimesías confunda a toda la gente y toda la gente piense que él es el Mesías y que ese Mesías levante el templo o al menos dé todas las herramientas para que pueda ser construido el templo, y entonces sí, cuando veamos eso ya estamos más cerca, ¿no? Claro. Y obviamente cada vez vemos más cositas y más cositas que el Instituto del Templo menciona o publica y que escuchas de un lado y de otro, se siente que no en muchos años va a ser una realidad ese templo que está esperando el pueblo de Israel desde hace 2000 años, ¿no? Pero no en septiembre nos vamos a despertar y ¡pum! Está el templo así de la nada, ¿no? Claro. Entonces, nada más hay que estar alertas, hay que estar como esas 5 vírgenes que tenían aceite en sus lámparas, y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar, hay que saber qué espera Dios de nosotros y hay que hacer ese arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? La teshuvá en la palabra en hebreo.
regresar al principio, ¿no? Regresar a las fuentes, regresar a Dios, al Dios de Abraham, dice aquí Jacob. Claro, y definitivamente este mensaje es muy válido si usted que nos escucha, porque además déjame te digo que en Salvador, en Guatemala, en todos estos países se hablan de usted, Memo. Si usted nos está escuchando, entonces, ese tema es muy importante porque precisamente de eso va a hablar el libro de Deuteronomio. Acuérdense que Deuteronomio es el último gran mensaje que da Moisés al pueblo antes de que muera, ¿no? Que es lo que vimos en la parasha pasada. Entonces, eh, las cosas no pasan por casualidad, definitivamente creo que el mensaje de la Torah nos ha ido acompañando en este año, ¿no? Que hemos ido juntos todos, entonces pues que pues quédense con nosotros, ¿no? Quédense y vamos a aprender un montón de cosas también en el libro de Deuteronomio en la próxima sesión. No, imagínate. No, hombre. Y, y tocando ese tema de quédense con nosotros, Gabo, bueno, la encuesta de que si quieren que sigamos grabando profetas, El voto que aparece que dice que no, ese fui yo. bueno, creo que no votaste porque hasta ahorita nadie ha votado que no. Me sorprende, ¿verdad? Porque yo creo que sí hay gente que a la que le hemos de caer mal, Sí, 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 se ve, pero a lo se ve mejor esa gente pues ni se molesta en votar, ¿no? Entonces, seguramente. pues, pues vamos a ver en qué termina la cosa. Así es. Y pues bueno, vamos a empezarle, Gabo, porque Venga, ya nos tardamos un montón, ¿verdad? sí, y tenemos que acabar en 10 minutos esta para allá. Es broma, es broma. Bueno, entonces esta es la parashá de nombre Matot y comienza en el capítulo 30 del libro de Números, versículo 2. La porción pasada terminó en el versículo 1, que decía, dijo Moisés a los hijos de Israel todo lo que había ordenado el Eterno a Moisés. Y aquí pues hay hay divisiones, ¿no? Como está partido la Torá en capítulos, que sabemos que así no era al principio, y como está partida la Torah en las parashá, que también sabemos que tampoco así está desde el principio, ¿no? Claro. Pues han sido cosas que han hecho, no por hacer algún daño o algo, sino para facilitarnos un poquito la manera de estudiar. Entonces, las Biblias cristianas normalmente he visto, o católicas, que este capítulo dice, dijo Moisés a los hijos de Israel todo lo que había ordenado el Eterno a Moisés, dos puntos, y toman este versículo como el inicio de todo lo que vamos a leer ahorita, y en las Biblias hebreas, los Tanaj, lo toman como el final de lo que leímos la semana pasada. Entonces, pues bueno, nada más era un breviario comentario. cultural. Y esta parasha comienza diciendo, habló Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esta es la palabra que ordenó el Eterno, cuando un hombre prometiere un voto al Eterno, o sea, que hace una promesa a Dios, y luego vamos a ver en el libro de Números que pues no nada más una promesa a Dios, sino una promesa a cualquier persona, pues hay que cumplirlo, ¿no? Dice, o hiciera un juramento para prohibir algo a su alma, que aquí los comentarios dice que cuando se refiere a su alma es algo individual, ¿no? O sea, no alguien puede hacer una promesa por tu nombre y si tú no la cumples ya pues te van a castigar por eso, sino tú tienes que hacer una promesa por ti. Dice, no profanará su palabra, conforme a todo lo que saliere de su boca, así hará. O sea, hablando sobre esto de los votos, de los juramentos, que pues es algo muy común, ¿no? Decir, no hombre, te juro, Gabo, que hoy es el día más caluroso de aquí en Saltillo, ¿no? O cosas así tan sin sentido que pues realmente como que es algo de la costumbre o cultura que tenemos, pero pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que pensar las cosas antes de decirlas, sobre todo cuando estamos jurando. Cuando juramos algo, cuando hacemos una promesa o un voto, tenemos que estar diciendo la verdad primero y segundo cumplirlo, ¿no? Claro, que desafortunadamente, Memo, los medios electrónicos y la tecnología nos han hecho ya no vivir en esa cultura, ¿no? O sea, tú firmas, pero pones tu huella, pero enseñas tu credencial, le enseñas tu pasaporte, entonces, como que el tema de la ser fiel a lo que dices, eso si te fijas ya no se usa tanto, ¿eh? O sea, Ujú. como que ahorita lo que vale es la firma, el crédito, como que sí hemos perdido un poco de eso. Definitivamente hay que hacerlo, o sea, pues es un mandamiento, ¿no? Cumplir nuestras promesas en cualquier sentido, ¿no? Fíjate que
Me comentaban alguna vez que el judío en realidad, sobre todo el ortodoxo, no habla tanto, es una persona más bien con tendencias a ser más como callada, ¿no? Por eso mucha gente interpreta que son malhumorados y cosas así, pero lo que pasa es que ellos le dan mucho valor a pensar bien las cosas y a saber lo que se dice, ¿no? Porque ellos explican, bueno, tú dices algo hoy y en 3 años se te olvida. Dios no es así. Lo que Dios le prometió a Israel hace tanto tiempo, se lo va a cumplir y no lo habló a la ligera, ¿no? Entonces, qué importante es la palabra hoy. Pues para la Ujú. gente no lo es, pero pues para nosotros sí debería de serlo, ¿no? Así es, y para, yo creo que uno de los mejores ejemplos que tenemos, qué tan importante es para Dios una promesa, a menos de que tú me digas otra cosa, es el capítulo 9 del libro de Josué, que es cuando el pueblo de Israel hace un pacto con los gabonitas. No, no son Es tus tocayos, cierto. Gabo. Ah, sí, sí, son mis tocayos. Se Son tus llamaban tocayos, Gabrieles y los le dicen gabones. Gabos. Oye, fíjate que sí, qué buen ejemplo, ¿eh? Sí, sí, ya Sí, ubiqué la ahí, historia. platicando así rápido de la historia que es, bueno, pues Dios les había dicho, ya que están entrando en la tierra prometida, pues les dijo de ciertas naciones que no podían hacer amistad con ellos o bien hacer pactos con ellos, tenían que exterminarlas por completo. Y esta tribu de los Gabonitas, que pues eran una parte de otra tribu, que era de esas que no podían hacer pacto con ellos, se enteraron que ahí venía el pueblo de Israel y se enteraron de que Yud-Hei Vav-Hei estaba con ellos y todo lo que las proezas que había hecho en Egipto y todo lo que había pasado y que habían estado venciendo a estos pueblos, pues dicen, híjole, ¿cómo le hacemos? Ya sabemos también que el Eterno le dijo a Moisés que no puede hacer pacto con nosotros, vamos a engañarlos, nos vamos a poner vestidos como si viniéramos de una tierra muy lejana, comida ya hecha polvo, como simulando que desde hace Mucho no meses comemos. que cantamos, ajá, y, y los cantinfloras o los donde ponían el agua también de piel, pues agarraron los más viejos que tenían, llegan con Josué y le dicen, pues venimos de una tierra muy lejana, nos mandaron nuestros líderes porque pues hemos escuchado que el Eterno está con ustedes y pues ahí les platican la historia, ¿no? Que se ve que sí sabían realmente todo esto, entonces le dicen, por favor, hagan un pacto con nosotros de que no nos harán daño, de que pues vamos a hacer alianza, ¿no? Y pues no no consultan con Dios, que un error, ¿no? Josué y los ancianos toman la decisión, hacen pacto con ellos y 3 días después se los topan ahí pues cerquita ya en un lugar donde no tenían que haber hecho el pacto y tan importante es el pacto que hicieron con ellos que ya no los pudieron acabar, ¿no? Claro, porque lo habían, es a lo que se habían comprometido a respetarlos, a pesar de que los otros estaban mintiendo, fíjate. Exacto, y todavía incluso, Gabo, después, cuando sus, las otras partes de su tribu se dieron cuenta de lo que habían hecho ellos, los quisieron atacar, todavía Israel los defendió, porque tenían alianza con ellos. Imagínate. Entonces, ¿qué tan importante será cumplir un pacto? Pues yo creo que no tiene, o sea, lo tenemos que cumplir porque lo tenemos que cumplir, y si no, estaremos pecando contra Dios, ¿no? Exacto. Entonces, vienen 3 casos a continuación, bueno, 4 casos realmente, de pactos que hacen las mujeres, que pues ahí Y a lo muy mejor pueden salir controversial, ¿verdad? Este capítulo. exactamente algunos comentarios antifeministas o cosas así. Los voy a platicar los 4 casos Ajá. y después a ver A ver qué qué se nos pensamos de ellos, ocurre. ¿no? Exacto. No, El no, primer, sí, está sí, muy es que, padre ver esto porque ujú, sí, cuando lo vemos desde una óptica occidental, a 3.500 años de distancia, claro, esto hasta parece injusto, pero léelo y ahorita comentamos cosas bien interesantes de esto. ok, entonces bueno, en el versículo 4 nos dice, cuando una mujer prometiera un voto al Eterno, y este va a ser el inicio de los 4 casos, una mujer promete un voto, el primer caso es, esa mujer no está casada, no está prometida, no está, o sea, todavía vive con su papá. Bueno, entonces, si el papá escuchara el voto que estaba haciendo o la promesa que estaba haciendo esa mujer, esa hija, si el papá estuviera de acuerdo y no dice nada, o sea, si el mismo día que escucha eso no dice nada, pasa un día y no dijo nada, bueno, ese voto o esa promesa se queda y ya la mujer la tiene que cumplir, si no, pues
cargaría con su pecado. Pero si en ese mismo día, porque hay un plazo de un día, que está escrito aquí en la Torah, si en ese mismo día el papá dijera, no, no, no voy de acuerdo con lo que está prometiendo mi hija, cancelo el voto, cancelo la promesa, bueno, Dios le perdonaría el no cumplir esa promesa, porque su papá está hablando de por medio, ¿no? Y pues yo creo que hasta ahí no es tan, Tan es- escandaloso, ¿no? Porque eso hasta se hace ahora, ¿no? En estos mismos tiempos exactamente. se respeta normalmente la figura del padre, pero... Pero luego dice, el segundo caso es, si una mujer está, en algunas versiones dice casada, pero realmente la palabra en hebreo nos dice comprometida, que sabemos que en la antigüedad pues se hacía una promesa, se daba una prenda de promesa a la mujer y como un año después o un tiempo después el hombre se iba a preparar la casa, la morada, después regresaba por la mujer y ya cuando se la llevaba ya a la casa es cuando ya se consideraba casada. Entonces en el otro caso es llegaba y ya estaba pedida, ¿no? Ya le pertenecía, por decirlo de alguna forma, a ese hombre, aunque todavía no estuvieran casados, pero pues ya estaba separada, digamos, ya era una posesión, un especial tesoro para ese hombre. Bueno, en ese caso aplicaba lo mismo. Si la mujer hacía esa promesa, y su prometido escuchaba la promesa, igual, si en el día que tenía de plazo decía no estoy de acuerdo, esa promesa se cancela, pues se cancelaba, ¿no? Y también Dios perdonaba esa promesa. Si pasaba el día y él no decía nada, pues ya la promesa seguía, y todo fluía normal. La mujer tenía que cumplir la promesa, si no la cumplía, pues hacía, cargaba con su pecado, ¿no? El tercer caso sería cuando ya la mujer está casada, ¿no? Que aplica exactamente lo mismo. O sea, si el hombre igual dice en ese transcurso de un día que no valía la promesa, no había problema, se cancelaba, Dios perdonaba el pecado. Si pasaba el día y él decía, ok, sí, voy de acuerdo con eso, y un día después, 2 días después, una semana después decía, no, me arrepiento, así no va a ser. Esto es algo que normalmente ya no se lee cuando leemos este capítulo, ¿no? Si ya se arrepintió el hombre, bueno, entonces ya el pecado o la responsabilidad cae en el hombre, ¿no? Si la mujer no cumplía, el responsable era el hombre, ya no la mujer. ahí está el secreto. Exactamente. Ahí está el Entonces, secreto. Y entonces alguien podría decir, que seguramente es lo que nos están pensando mientras nos escuchan, es, bueno, entonces el hombre decidía sobre la mujer, ¿no? Que muchas veces ese es el conflicto que hay con este capítulo. ujú. O Pues cómo lo debo entender, ¿no? O debo de yo creo, aplicarlo hoy, porque fíjate que ahorita hace rato tocaste un tema muy importante. No sé si te has dado cuenta que la Torah no menciona la palabra matrimonio, por ejemplo. no ¿No? la Y menciono. entonces de pronto hay gente que dice, no, no, es que hay que hacerlo como se hacía antes, como es bíblico, ¿no? Y entonces, si lo quisiéramos hacer como es bíblico, incluso en época de Jesús, ¿sabías tú que las ceremonias religiosas de un matrimonio no existían como las conocemos hoy? O sea, no había un rabino. En las bodas de Canaán no hubo un solo rabino. Digo, estaba Jesús, Yeshua como rabino, pero él no ofició, no hizo nada de eso. ¿Por qué? Porque el proceso era diferente, ¿no? Entonces, sin ánimos de abolir la Torah, yo quisiera comentar al respecto que Dios en su infinita misericordia siempre ha respetado el libre albedrío y también las instituciones civiles de cada época. Ujú. Entonces, si tú te fijas, hay una cosa muy importante que debemos de recordar. La mujer en esa época, hace 3500 años, no tenía voz ni voto, punto. Ujú, No así es. había tal cosa, es decir, la mujer no heredaba, ojalá le toque un buen marido, porque así es, ¿no? Y nadie lo consideraba injusto, simplemente era un tema de división de actividades, ¿no? Mientras el hombre se encargaba de proveer sustento a la casa, la mujer se encargaba de tener la casa y los niños educados, que eso es un montón de trabajo, Memo, ¿no? Claro, ujú, sí. Sí, o sea, si tú le preguntas a Paula, oye, Paula, hay un chiste, ¿no? Que dice que un día llegó el esposo a la casa y que todo estaba de cabeza y que le dice a la esposa, oye, pues, ¿qué pasó? Y que le contesta a la esposa, le dice, ah, pues, ¿te acuerdas que siempre me preguntas, pues, ¿qué hiciste? Y yo te doy una lista de cosas, pues, ¿qué crees? Hoy no las hice, ¿no?
No sé si lo entendiste, ya me vi como Ujú. Marco. Un saludo, Marco, que no sabe contar chistes, pero bueno, este... No, a lo que me refiero es que a veces menospreciamos la labor de casa que hace una mujer, ¿no? Entonces, lo que en esa época se protegía era precisamente eso. Sin embargo, la Torá da un paso adelante y es muy novedoso al decir, la mujer, claro que se puede comprometer. O sea, ¿te fijas cómo es verlo desde dos perspectivas diferentes? Ujú. Ahora, nos parece muy lejano, Memo, pero en realidad la mayoría de nuestros abuelos pensaba así, ¿no? Es decir, la mujer se quedaba en la casa, hacía las labores domésticas, criaba a los hijos y el esposo se encargaba, ¿no? Y entonces, si tú te fijas, yo como abogado, la estadística te dice que la razón por la que una persona se divorciaba en aquella época era pues porque no me da para comer. ¿Por qué? Pues porque es su responsabilidad, como que mi marido no me mantiene, ¿no? Ujú. O sea, no era, es que ya no, ya no nos llevamos bien, tenemos diferencias de caracteres, esas razones no existían, ¿no? Entonces, parece ser que la Torah lo que está haciendo es proteger en todo caso los derechos de la mujer y decir, la mujer, claro que se puede comprometer, y como en la mayoría de esas sociedades, o a lo mejor otros grupos étnicos no les iban a reconocer eso, dicen, ok, que cuente con el respaldo de su marido, ¿no? Es decir, el marido era como el aval, pues, de lo que ella se comprometiera. Ojo, estamos hablando de temas legales, ¿no? Acuérdense que la Torá se refiere a lo legal, entonces en un juicio alguien puede decir, oye, es que la mujer dijo, ¿sí? Ujú. Y el esposo la estaba escuchando. Entonces, definitivamente es un tema que protege a la mujer, no que la está haciendo menos o diferente, ¿eh? Ojo con eso. ¿Y cómo sé esto? Ya con esto cierro mi comentario. Fíjate que cuando aparezcan más adelante las razones de divorcio, pues normalmente dice que el hombre de carta de divorcio a la mujer. Si los judíos lo hubieran entendido así, ¿cómo es que 1500 años después, en la época del Segundo Templo, en la época de Jesús, las mujeres también podían solicitar el divorcio ante uno de los tribunales rabínicos? Entonces, Ya. significa que desde origen no se entendió como algo que hace menos a la mujer, sino todo lo contrario, le da herramientas para que pueda defenderse en la sociedad. Ojo con eso, porque de pronto nos olvidamos del contexto, lo vemos así, así nada más le damos la leída por encima y de repente entendemos todo al revés. Exacto. Y a mí se me figura, como lo estás platicando ahorita, se me figura mucho como cuando te casas, hablando igual legalmente, con bienes mancomunados, ¿no? Que por ejemplo ya te casaste con bienes mancomunados y si tienes una casa o si tienes un terreno, si tienes lo que tengas y lo quieres vender, bueno, el contrato tiene que ir firmado por el esposo y por la Exacto, esposa. exacto, Si no, no se vende. exactamente. Y yo creo que sí, es el mismo tema. Y también, pues, a lo mejor ya estando casados, pues tiene, tanto el hombre como la mujer tienen que ver si mi Paola agarrara y dijera, no, es que yo me voy a ir a Israel porque le prometí a Dios que me iba a ir a Israel. Oye, espérame, yo tengo que levantar la mano y decir, espérate, ¿y tu hija? ¿Y yo? ¿No? O ¿Y sea, yo? o sea, ¿Quién? claro. Sí, ¿quién me va a cuidar? Sí, sí, Pero sí, eso. exactamente, es más bien ese tema, ¿no? Y sí, de pronto las feministas o los feministas, porque también los hay, sí salen y levantan la mano, pero es un tema precisamente eso, ¿no? Hay que recordar que el matrimonio es la constitución también de una sociedad, entonces Claro, ya no son dos personas, es una sola en realidad, ¿no? Entonces yo creo que más exactamente. bien va por ahí. Exacto. Y bueno, en vez de verlo de una forma retrógrada, pues yo creo que más bien estamos viendo lo que vemos ahorita en nuestras constituciones hace tanto tiempo atrás, ¿no? El último de los casos que realmente es el tercer caso, el cuarto es el de ya los que están casados. El tercer caso habla de las viudas y las divorciadas. Dice, bueno, ellas si toman una decisión de hacer un voto, pues no hay quien les vaya a decir que no, ¿verdad? Entonces, hicieron el voto, pues lo tienen que cumplir y ellas Exactamente. cargarán con su si no lo llegaran a cumplir, pues cargarían con el pecado correspondiente. Claro, y fíjate qué interesante esto, Memo, porque si decimos, ok, vamos a verlo en la época moderna, entonces yo te haría la pregunta, ¿esto aplica o no aplica? Pues claro, Claro claro que que sí. aplica, pero nuestro contexto cultural no nos lo exige.
¿Te fijas? Ujú. Entonces, de pronto decimos, no, es que hay que hacerlo todo como era antes, como lo bíblico. Újule, pues tendríamos que volver a esto, tendríamos que cambiar nuestro contexto. Seguramente en Israel un día cambiará, ¿no? Para el Israel que para los descendientes de Abraham que se establezcan en Israel. Seguramente así va a ser, ¿no? Pero Ujú. a mí sí me gustaría que la gente flexibilizara un poco su mente y se dieran cuenta que hay cosas que por el contexto cultural en el que vivimos no forzosamente se pueden hacer o son inviables, ¿no? Aquí el punto es, el mandamiento más importante o el fondo del capítulo 30 es, cumple lo que promete Exactamente. O no prometas nada. o no promete nada, Que exactamente. no hay ningún mandamiento para que prometas cosas. Sí hay un mandamiento para que si prometes, cumplas. Cumplas, exactamente. Yo Entonces, creo que eso es con lo que nos debemos de quedar del capítulo 30. exactamente. Bueno, entonces pasamos al capítulo 31 que también comienza con un tema chistoso, ¿no? Bueno, a mí se me hace un poquito eh, fuera de lo común. Dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Nos acordamos que los madianitas son los que le mandaron mujeres al pueblo de Israel para que su Dios, para que el Dios de Israel se enojara con ellos y los desechara. Y pues de ahí viene toda la porción de la semana pasada de Pinjas. Y dice aquí, después serás reunido tu pueblo. O sea, ve y haz esta última tarea, acaba con ellos y Y, después de eso te vas a morir, Moisés. híjole. Qué, qué fuerte, ¿no? Qué difícil tarea. Pues digo, no era cualquier cosa, ¿no? No era como ve y recoge la Ajá. basura y la sacas y Sí. lo... No, no, incluye a un pueblo completo, ¿no? Exactamente. Y también, o sea, por qué pedirle a Moisés, bueno, haz esta última tarea y por qué no mejor decirle a José, bueno, esa es tu primer tarea, Josué. Ya para este entonces Moisés ya le había enfrente de todo el pueblo y enfrente de Eleazar ya le había pues pasado como que la vara, ¿no? O la batuta a Josué, aunque vamos a ver que todavía va a pasar algún tiempecito y Moisés va a seguir pues liderando hasta que ya llegue el punto en que ahora sí ya le pase la batuta y muera y se reúna con su pueblo como normalmente dicen en la Biblia. Y si nos acordamos, Gabo, no sé si tuviera algo que ver, pero la esposa de Moisés es madianita Uy, tiene y todo sus que hijos ver. son madianitas, ¿eh? Sí, claro, Entonces, tiene todo que ver. claro, o sea, tienes que ir a acabar con ese pueblo porque ellos fueron los que acabaron con, bueno, no acabaron, ¿no? Sino intentaron llevarnos o llevar al pueblo a otros dioses. Claro, Entonces, sí creo que tiene mucho que ver que su esposa fuera madianita. Imagínate el shock claro. de haber sentido, ¿no? Claro, y sobre la lectura te vas a dar cuenta que en realidad Moisés no fue, ¿no? Digo, Ah, no. organizó todo. Fíjate que el comentario que encontré dice que por cuanto Moisés fue sancionado por Dios, ¿no? Y que como resultado de su error de haber golpeado la roca en vez de haberle hablado, dice, bueno, él no va a cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida, pero ellos explican en este comentario que antes de eso había cumplido con todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Y resaltan específicamente las dos guerras que hubo, las dos guerras anteriores contra los amoritas. Y dice entonces por eso le corresponde finalizar con el tema de las guerras, justo antes de pasar el Jordán. Entonces, pues Mm. y fíjate, Memo, que más adelante Dios le va a exigir a los israelitas que cuando un egipcio se acerque a ellos, ya que ellos están instalados en la tierra prometida, no lo reciban mal. Entonces, esa sería la justificación de por qué Moisés no va él directamente a la guerra, sino que manda a Pinjas, Ujú. ¿no? Y entonces, esa Sí. explicación sí se me hace un poco rebuscada, pero, o a lo mejor es muy técnica, y entonces, como que ya comparando los dos casos sí le encuentro un poco de sentido, ¿eh? Sí, pues bueno, vamos a A leer leer. este caso. Entonces, pues dice que Moisés junta a los ancianos, le pide que a cada tribu que designen 1000 hombres de guerra. Se juntan 12.000 hombres de guerra, manda a esos 12.000 hombres armados, a esos 12.000 hombres de guerra, 1000 de cada tribu, los manda a ellos, como dices, junto con Pinjas, el hijo de Eleazar, el Cohen, el que
del que estuvimos hablando toda la porción O- pasada. oye, Memo, ¿no te llama la atención ese? Pues Memo. sí. Pues sí, ¿verdad? Fíjate que a mí me llamó mucho la atención ese 12,000, porque en realidad no están mandando a todos los hombres que hay, ¿te acuerdas? Ujú. Que ya se había hecho el conteo. Y 600 y tantos mil. y exacto, y garras. Entonces, fíjate que también el comentario que encontré dice que representa al 2% de la población de esa época, Mm. en total, los 12,000. ¿Será casualidad? Y voy a dejar la pregunta abierta porque yo no sé la respuesta, simplemente es una suposición que estoy analizando y pensando en mi cabeza. ¿Tendrá que ver la cifra que aparece en Apocalipsis de los 144,000? Pues está muy ligada a este tema de los 12,000 por cada tribu, ¿no? A lo mejor lo que dice Apocalipsis es, ya se consolidó el pueblo, ya hay un grupo de guerreros que va en un determinado momento de la historia de la tribulación a luchar. Yo no en particular no lo sé, estoy pensando en eso, a ver cómo lo resuelvo. O sea que 144,000 fuera el 2%. Claro, o sea, nada más la representación de una muchedumbre mucho más, pues grande, diría yo. Porque de hecho sí, Ujú. si tú te fijas, en aquel capítulo es 8 o 9 de Apocalipsis, se empiezan a mencionar 12,000 de cada tribu, pero no está Efraín. Y terminando de mencionar las tribus dice, y después vi una muchedumbre que no se podía contar, que eran de Ujú. toda tribu, lengua y nación. Ese es Efraín. Y Ujú. esa muchedumbre ahora sí no se puede contar. Entonces, si 144,000 fuera el 2%, sería un montón de gente. Pues sí. Pero bueno, es solo una suposición. Y ahora sí, Memo, y luego. Y luego, entonces manda a esos 12,000 hombres y a Pinjas, el hijo de Eleazar el Cohen. Este Pinjas, perdón, llevaba los objetos sagrados y las trompetas para tocar cuando fueron, ya tenían que ir a atacar o cuando se tenían que retirar. Y pues fueron, hicieron guerra con Madián, tal como ordenó el Eterno Moisés, y mataron a todo varón. Entre la isla Trifulca mataron a los 5 reyes que había en Madián, que los menciona Evi, Rekem, Zur. Zur era el papá de la princesa Cosbi, la que precisamente atravesó Pinjas con la lanza, Hur y Reba, los 5 reyes de Madián. Y también Ándale. mataron a Bilam, el hijo de Exacto. Beor, en esa guerra. ¿Qué andaba haciendo Bilam en Madián? Si él allá no vivía. En los comentarios dicen pues que había ido a Madián a A cobrar. cobrar. Exacto, A cobrar por haber organizado el desfile de las Madianitas, ¿no? exacto. Entonces, pues bueno, ni modo, ¿no? Le tocó. Este, a lo mejor profeta o no profeta, hechicero o no hechicero, dio un consejo en contra del pueblo de Israel y pues no le fue nada bien, ¿no? Como le dijo Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y obviamente ese consejito fue para maldecir, ¿no? Aunque no pudo maldecirlos con los labios, pues los intentó maldecir de otra forma. Entonces, pues bueno, ahí terminó Bilam, el hijo de Beor, del que leímos hace dos semanas, y dice que tomaron cautivos a los hijos de Israel, más bien a los hijos de los madianitas y a las mujeres, o sea, las mujeres y a los niños, a las bestias, al ganado, a toda la riqueza, o sea, el oro, la plata, tomaron como botín. Quemaron todas las ciudades donde estaban residiendo ahí, pues todas estas tribus, estas madianitas, y se regresaron, ¿no? Y fueron allá con Moisés. Y aquí también, pues algo que normalmente sale, ¿no? ¿Y por qué tienen que matar? ¿Por qué tiene que haber guerras? Pues qué complicado, ¿no? Es un tema muy complicado, es yo creo que algo de lo peor que tenemos en el mundo, las guerras, y pues yo creo que no puede haber una guerra mm, sin, sin tanta sangre, ¿no? Pues Ujú. es una guerra. Claro, y entonces aquí la gran pregunta que tiene una respuesta que, mira, como todo en el judaísmo, Memo, no todo es fácil de contestar. Sí hay respuestas, pero no son complicadas. ¿Cómo es posible, no, que Dios ordene matar si él mismo en los 10 mandamientos allá en el libro de Éxodo dijo no matarás? Es una Mm. contradicción, es un cambio de opinión. ¿De qué se trata? Yéndonos por el lado muy, muy técnico, realmente el mandamiento no dice no matarás.
dice no asesinarás, ¿no? Ujú, ujú. Que asesinar implica cuando es por una causa injusta, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta natural que debe venir a nuestra cabeza o a nuestra mente es, entonces, ¿es justo que Israel asesine a los madianitas o los mate? Pues eso no se considera asesinato. Hay que recordar en qué consistían las traiciones madianitas. Hay que recordar que Dios no mandó a asesinar a todos los pueblos, sino específicamente aquellos que tuvieran este tipo de, de costumbres, ¿no? Que, bueno, como tú sabes, pues los madianitas adoraban a Baal peor que no era cualquier dios, era uno sobre el que defecabas, le echabas cerilla, lágrimas de los ojos y cosas como esas. Entonces, parece ser que la razón de fondo más bien es una limpieza de las tradiciones específicamente de la tierra. No es casualidad, Memo, que en los comentarios precisamente esta porción dice, Dios les dijo exactamente a quién atacar y en dónde. Si hubiese madianitas en Babilonia, a eso no los podían atacar, porque Dios les dijo específicamente a los de esa tierra, ¿no? Y esto te lo platica hasta el rabino, ¿no? Te dice, no es de que salgamos y matemos al que se nos encuentre enfrente, no, es específicamente esas tribus, específicamente en esa tierra. Si esas tribus se hubieran encontrado en otro lugar, no teníamos por qué haberles hecho nada nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Claro, digo, la Torah también dice, ¿no? O sea, les voy a dar esta tierra a ustedes, Israel, no porque ustedes se las merezcan, sino porque los habitantes que están en la tierra de Israel ya llenaron o ya colmaron la paciencia de la tierra y la tierra los va a expulsar. Exacto, Entonces, no eran unas peritas en dulces, exacto, los madianitas y exacto. esos pueblos que van a ir a atacar, ¿no? Y quisiera leer así rápido Deuteronomio 7, del versículo 1 al 4, que yo creo que también nos contestaría un poquito esto, sobre todo el versículo 4. Ok, Dice el versículo 1, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsarás de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los jergueseos, los amorreos, los cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú ahí los hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellos, ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de estas naciones, no darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Versículo 4. Por qué esto que se ve tan fuerte de matarás a todos? Porque ellas, las mujeres o esas tribus, te apartarán del Señor y te harán servir a otros dioses. Punto. Es por eso. claro. Fíjate que a mí me gustaría añadir dos temas importantes ahí. El primero es, hay un momento en el que para los, eh, las personas que respetan mucho los derechos humanos no hay salida, ¿eh? La Torah es bien específica y dice, vas a ocupar su tierra. Te lo dice la Torah, de hecho lo vamos a ver en la próxima parasha, que lo vamos a ver hoy mismo, por cierto, ¿no? Porque vas a subir las dos parashot este sábado. Y dice, ocupará su tierra, ¿no? Entonces, hay que recordar que mientras Dios le decía esto a Israel, pues había gente que iba a ser echada de su territorio, ¿no? Y esto siempre duele, Memo, Claro, ¿no? por Entonces, supuesto. necesitamos prepararnos y entender por qué Dios está haciendo eso. Hay por ahí una explicación que nos explica que en realidad los gentiles nunca lo van a entender, y claro, o sea, ¿cómo vas a entender que te estén echando de tu tierra? Porque sí, porque vienen otro y porque no les gusta como eres, ¿no? O sea, eso siempre va a ser difícil de entender para la parte que lo recibe. En ese sentido, sí debemos de aprender a ser bien misericordiosos con la persona afectada, ¿no? Digo, pues nosotros Ujú. lo hacemos por obediencia, pero jamás debemos odiar a nadie, ¿no? Eso sería el primer comentario, ¿no? El segundo comentario ya se me olvidó. ¿Qué otra cosa te iba a comentar? No, olvídalo, ya se me olvidó. Al ratito me acuerdo y les vuelvo a platicar. Ok, bueno, entonces seguimos con la lectura. Entonces tomaron cautivos a las mujeres y a los hijos, a los niños regresan a donde estaba Moisés, llevan todo este motín de animales, de mujeres, de niños, de oro, plata, bronce, etcétera, etcétera. Y en el versículo 14 dice, pero Moisés se enojó con los comandantes del ejército, los jefes de miles y los jefes de centenas que venían en la legión de guerra, y entonces les dijo Moisés, ¿acaso han dejado con vida a todas las mujeres? He aquí que ellas
han sido tropiezo para los hijos de Israel por el consejo de Bilam. O sea, ellas fueron las que hicieron que Israel perdiera 24,000 hombres, y que pues, la furia del Señor se metiera contra Israel porque se metieron con estas mujeres. Dice, para cometer traición con el Eterno, con el asunto de Baal peor. O sea, lo que leímos la semana pasada, ¿no? Por lo que hubo mortandad en la congregación del Eterno. Entonces ahora maten a todo varón de los niños y a toda mujer que hubiera conocido hombre en cópula matarán. O sea, todas las mujeres Que no sean vírgenes. que no sean vírgenes tienen que ser muertas. Dice, pero toda niña de las mujeres que no hubiese conocido cópula, o sea, que fueran vírgenes, déjenlas vivir para ustedes. Y bueno, y Pues sí, no, fíjate, bendita Torah que nos recuerda las cosas. Ese es el segundo comentario. Ustedes se van a topar mucho con gente que les va a decir, no, y además Dios les dijo que mataran a todo el mundo. Afortunadamente Israel no hizo caso. uh-huh. Nunca hizo caso. Todo lo que Dios les dijo que hiciera, no lo hicieron. Entonces cuando les dicen, no, ya ven, en Israel se enseña que ustedes que deben de ser unos sádicos. No, de hecho el pueblo no hizo caso. Y gracias a que no hizo caso, Memo, claro, ellos sufrieron un castigo por no haber hecho caso. Pero gracias a que ellos no hicieron caso, nosotros hoy en retrospectiva podemos analizar por qué Dios quería que se hiciera eso. Entonces, cuando ustedes vean preguntas difíciles como estas, pregúntense en qué terminó la historia. Revisen la historia y van a decir, por eso Dios quería que se matara a todas las personas. ¿No? O sea, de entrada sí parece como muy salvaje la orden, pero cuando estudiamos la historia nos vamos a dar cuenta de que había una buena razón. Entonces, esa es la buena razón de la que vamos a aprender y con la que nos vamos a hacer un criterio. En este caso nos vamos a dar cuenta que, bueno, ahí estaba Moisés afortunadamente para decirles qué hacer, ¿no? Cuando venga el rey Saúl, no va a haber un Moisés y Dios les va a decir que maten a todos y ellos no lo van a hacer. Entonces, que los defensores de los derechos humanos pueden estar tranquilos, Israel no obedeció. ¿Qué tendríamos que aprender nosotros en cuanto a los resultados de no haber obedecido a Dios? Que para eso hay que estudiar a los profetas. Comercial, Comercial, por cierto. Sí, digo, este tema ya lo hemos tocado, no me acuerdo hace cuántas semanas, que pues vemos ahorita en la actualidad, ¿no? Como ya los niños desde tan chiquitos tienen ese odio tan grande y están en armas y cuando crezcan, no muchos, o sea, yo creo que 10 años y ya andan ahí con tantas ganas de matar gente. Entonces, es como se dice, ¿no? O sea, Dios, nosotros vemos cuántas manzanas tiene un árbol y Dios puede ver cuántos árboles va a producir una manzana y cuántos árboles podridos o manzanas podridas pueden también salir de los árboles. Entonces, yo creo que no nos toca juzgar a Dios por sus instrucciones, no ordenanzas, porque pues no sabemos ni el principio ni el final de la historia y pues él lo ve todo, él sabe todo. Y aquí sobre estas niñas vírgenes o estas mujeres que se iban a quedar para que después fueran pues realmente parte del pueblo, ¿no? Porque las iban a tomar para casarse cuando estuvieran más adelante, o sea, cuando estuvieran más grandes. Hay por ejemplo en Deuteronomio 21 del versículo 10 al 14 nos habla sobre el matrimonio con prisioneros de guerra o prisioneras de guerra, que cuando pasara esto que acaba de suceder, que tenían que matar pues a la familia de las mujeres y si se iban a quedar con las mujeres vírgenes, las tenían que dejar que enlutaran según sus costumbres, porque dice se van a rapar, se van a cortar las uñas, y no sé qué otras cosas, que esas eran las costumbres de esas tierras, ¿no? O sea, deja que hagan el luto por su familia de acuerdo a sus costumbres y después de que hicieron el luto de acuerdo a sus costumbres, ok, les ofrecemos que tomen nuestras costumbres y si las toman, pues se harán consideradas parte del pueblo y si no las tomaban, pues las dejaban libres, ¿no? Y las dejaban que, que siguieran con su vida en donde ellos quisieran. Y también en Esdras 10 hay un caso, pues algo similar, ¿no? Que ya cuando pues estaba todo revuelto el pueblo y tenían, se habían casado con mujeres de otras tribus,
pues, de muchas diversas, y cuando vuelven a encontrar la Torá y leen la Torá se dan cuenta de que no debían de haberse casado con esas mujeres. Pues también fue una decisión muy difícil tanto de ellos como de las mujeres, el ok, te haces parte de Israel y te quedas con nosotros, o quieres seguir con tus costumbres y te tienes que ir, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada es lo que decía Deuteronomio 7:4, ¿por qué no, por qué este, insistir con que no quedaran mujeres tampoco, o las que quedaran tenían que ser desde muy jovencitas? Pues porque las mujeres, como decías hace rato, son las que iban a estar en la casa, cuidando a los niños, educando a los niños, y imagínate si tenían esas costumbres, cómo iban a educar a los niños, ¿no? Exactamente, sí. Los iban a desviar. No, y acuérdate que la primera relación sexual pues es la que te marca, ¿no? Entonces, obviamente la idea es que ellas fueran como un libro en blanco, ahora sí que como dice la canción, pues para que ellos entendieran el por qué esas costumbres eran malas, por qué no debían hacerse. Vamos, bueno, ni siquiera iban a conocer esas costumbres, ¿no? Entonces era mucho más fácil enseñarles la ética de la Torah, el respeto a las relaciones sexuales pues correctas, ¿no? No entre familiares, no con los padres, que eran las cosas que hacían los otros pueblos, ¿no? Ujú. Entonces, ya nada más, pues de tarea les dejamos que lean Proverbios capítulo 1 al 9. Ahí podemos ver en mucha retrospectiva, nos está hablando de dos tipos de mujeres, pues la mujer que te aleja de la Torah y la mujer que te acerca a la Torah, ¿no? Que te jala a la Torah, y pues nos habla de todas las ventajas, las desventajas, y de que las que nos alejan de la Torah es mejor alejarnos de ellas, ¿no? Entonces Exacto. ahí pueden, si tienen tiempo, se les recomiendo mucho que lean Proverbios capítulo 1 hasta el 9. Y es más, todo el libro de Proverbios. Y no una vez, muchas veces. Cada año. Entonces, sí, o más, o menos, más, cada mes, cada día. Después de estos temas, pues nos va a hablar del tema de la purificación, que también aquí he escuchado comentarios, rabínicos, que nos dicen, hablando del tema de cuando tocas un cadáver, que habíamos visto hace poquito sobre la vaca roja y estas aguas de purificación que se hacían con la ceniza de la vaca roja, que eran para cuando tocabas un cadáver, o tocabas una tumba o un hueso, o que estabas en un cuarto donde había un muerto, tenías que después rociarte con estas aguas de purificación en el tercero y séptimo día para que pudieras después entrar a un lugar santo. Bueno, algunos sectores de los rabinos enseñan que esto aplica solo y exclusivamente en Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que si tocaban un muerto que no fuera israelita, que fuera pues de otra región, no valía esto. Y bueno, aquí vemos lo contrario, ¿no? Les dice Moisés, ok, todos los que vienen entrando y que hayan matado a una persona, y pues obviamente mataron a madianitas, no a Claro. israelitas, tenían que pasar por este proceso, tenían que purificarse o rociarse con esta agua de que se había hecho con las cenizas de la vaca roja en el tercero y en el séptimo día, e igual todos los utensilios, o más bien el oro, el cobre que habían llevado como botín, los animales, todo tenía que pasar ese proceso de purificación. Habla de que el oro, la plata, el cobre, el hierro y el estaño y el plomo tenía que pasar por fuego, para que fuera purificado, y después del fuego pasaba por estas aguas de aspersión, y las cosas que no pudieran pasar por fuego, como cuero o cosas de ese tipo, pues tenían que pasar por agua también como purificación. Entonces, pues nos vuelve a tocar ese tema, ¿no? Y realmente pues es para todos, para todos con todos, y por eso es tan importante ahorita esa vaca roja que pues, nos diste ahí la noticia el domingo de que el Instituto del Templo están trabajando arduamente en en, la- en, en hacer Implantar vaca roja. embriones, ajá. En implantar embriones para que ya finalmente nazcan en Israel. Sí, así es. Que de ahí también pues podemos decir, y será bueno que implanten o no, pues bueno, eso ya, Es también. híjole. Sí, es que tantos temas. Finalmente es el problema que siempre enfrenta el judaísmo, es
hasta qué punto aplico una ley o dejo de aplicarla, ¿no? Ese siempre ha sido, y no nada más para el judaísmo, sino en cualquier tribunal de cualquier país, siempre es la gran pregunta, según van pasando las situaciones en nuestra vida, cuál es a la que le debo, a cuál ley le debo dar, pues, pues más relevancia. Pero bueno, ese ya es un análisis que haremos después seguramente. Exactamente. Entonces, bueno, ya después nos habla, hace un censo, un conteo de todo el botín que habían ganado de esta guerra contra los madianitas. Y pues les dice, ok, de todo lo que se ganó, vas a hacer, primero lo vas a dividir en dos, la mitad se la vas a dar a los que fueron a luchar, que eran 12,000 hombres, entonces la mitad a 12,000 hombres, pues es bastante, ¿no? Y la otra mitad se la vas a dar al resto del pueblo. Nos da ahí las cifras que ganaron 675,000 ovejas, 72,000 vacunos, 61,000 asnos y 32,000 niñas vírgenes que no hubieran conocido hombre. Entonces se reparte así en mitades y luego de la mitad que le tocaron a los guerreros dice que le iba a dar de cada 500, por ejemplo, de cada 500 ovejas que al ejército le iban a tocar 337,500, de cada 500 una se la iba a dar al sacerdote, a Eleazar, como ofrenda para Dios. Y del lado de lo que se le daba al pueblo, de cada 50 de cada una de las cosas, se lo iban a dar no a Eleazar, sino a los levitas, como un tipo de diezmo, ¿no? Entonces, pues nos da ahí ya el resto del capítulo, del versículo 25 al versículo 54, pues cuentas, que a lo mejor, pues como buenos judíos, pues ahí Moisés se puso a hacer las cuentas detalladas y pues básicamente nos decía eso, ¿no? Que de las ovejas, de 675,000, 337,500 se iban a ir para el ejército, 337,500 al resto del pueblo, para Eleazar 675, y así se va de cada uno de los vacunos o de las vacas, 72, de 72,000, 36,000 y 36,000, para Dios 72 vacas, de asnos igual, de 61,000 que se ganaron, 30,500 para el ejército, 30,500 para el resto del pueblo, 71 para Dios, para Eleazar. Y de las niñas vírgenes o de las mujeres que no habían conocido hombre, pues igual se hacía la misma forma la repartición, la mitad para el ejército, la mitad en el pueblo y un porcentaje muy chiquito para Eleazar, que me imagino pues para servir ahí pues en el templo, ¿no? Bueno, en el Claro, tabernáculo. claro, que esa es una observación que hay que recordar a la gente, sobre todo para los que a lo mejor no empezaron a estudiar desde el principio, porque de repente se oye medio fuerte eso de, bueno, se repartieron a las niñas. Las niñas no eran utilizadas ni para ser esclavas, como lo pensamos hoy, ¿no? No son esclavas sexuales, ni se iban a aprovechar de ellas a poner a hacer trabajos pesados. Hay que recordar que la Torah establecida allá desde el libro de Éxodo, que cuando se tenía una esclava, incluso si esta fuera una niña, se le adoptaba prácticamente y el trato que debía dársele era el trato de una hija, ¿no? Incluso había que darle uno de los hijos, si es que se tenía, para que se casara con él. Entonces hay toda una legislación detrás de esto, no es la esclavitud como la conocemos hoy. Hay que recordar que estas leyes estaban muchísimo, muy avanzadas para aquella época e incluso para esta época. Ujú. Y bueno, los jefes llegan con Moisés, le dicen que revisaron todos los hombres de guerra que estaban con ellos y que no faltó ninguno, o sea que todos los que se fueron, todos regresaron y como ofrenda para Dios, pues van y le dan donaciones de oro que ofrecieron de todo el botín que habían ganado, aparte de lo que ya se había repartido, pues bueno, en oro le dieron como ofrenda al Señor, para su purificación, para ofrecerse a Dios, 17,750 shekels. Entonces, pues sacaron un muy buen motín de esta guerra, ¿no? Con los madianitas, que como dijimos, ninguna guerra es buena y ninguna guerra es algo bonito o algo que digamos, qué bueno que pasó. Son cosas muy fuertes que cualquiera que veamos en la historia, pues cualquiera es muy sangrienta y pues nos debe dejar mucha reflexión.
Entonces, pues esas son las cuentas que nos dice ahí el capítulo 31 y llegamos al capítulo 32, que el capítulo 32 nos va a hablar de dos tribus en específico, más que nada de la tribu de Rubén, la tribu de Gad y más adelante va a decir y media tribu de De Manasés, Manasés, así es. que dicen que pues estas dos tribus ya tenían mucho ganado, muy numeroso, y cuando iban camino hacia la tierra prometida, pues sabemos que está el, el río Jordán, y tenían que cruzar el río ya para entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, antes de entrar a la tierra prometida, dice que vieron la tierra de Yasher y la tierra de Gilgad o Gilad, y vieron que era un lugar propicio para el ganado. Entonces, pues van estas dos tribus, Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, van con Moisés y le dicen, Moisés, ¿sabes qué? Pues nos gustó mucho aquí. Que se me figura un poquito como allá con Abraham y Lot, ¿no? Sí. Lot se fue por lo que les gustó ahí, que vio muy próspero y mucha fertilidad. Bueno, pues así aquí estas dos tribus les gustó para establecerse, no, pues ya no tanto ir a ver la tierra prometida y meterse ahí. Entonces, pues Moisés primero lo toma muy mal, se enoja, les piensa que y les reclama y les hace un recuento de todo lo que había pasado cuando habían mandado los 12 espías, que habíamos visto que realmente no eran espías sino enviados, a la tierra prometida, y que de los 12, 10 habían desanimado al pueblo y le habían dicho que no les convenía ir. Nada más dos habían estado a favor de ir a la tierra prometida, y de ahí se desembocó que todas las personas que fueran mayores de 20 años, hombres mayores de 20 años, no iban a entrar a la tierra prometida, como castigo a eso que desanimaron al pueblo. Entonces Moisés lo toma algo así, ¿no? O sea, piensa, les dice, ustedes dos van a desanimar al pueblo, para que ya no entren, y esto, pues Dios no le va a gustar nada, no lo va a tomar a bien, y pues se comprometen aquí las dos tribus, Rubén y Gad, y le dicen, Rubén y Dan, perdón, Gad, sí, perdón, y le dicen, no, nosotros nos vamos a establecer aquí, vamos a dejar aquí nuestro ganado, nuestras niñas, niños, niñas, las mujeres, y todos nuestros hombres de guerra los vamos a acompañar, vamos a cruzar el río, vamos a pelear junto con las otras 10 tribus, y hasta que no estén todas las tribus, ya que hayan ganado las guerras y que ya estén establecidas, entonces nos vamos a regresar a vivir de este lado del río, en este lugar, y pues Moisés lo reconsidera y dice, bueno, si es en esos términos, estoy de acuerdo, siempre y cuando acompañen a las otras 10 tribus, Para que no pequen. cruzan, para que no pequen, y después de eso ya se pueden regresar. Si es así, no tengo ningún problema, adelante, y estarán limpios delante del Eterno y de Israel, ¿no? O sea, Como que la preocupación de Moisés es que ellos lo hagan por temor, ¿no? ajá. Y que las otras tribus se contagien de ese temor y digan, no, Exacto. mejor aquí nos quedamos todos. Fíjate que hay un ejercicio, Memo, que me gusta hacer con este pasaje en las clases que luego tenemos, porque es un claro ejemplo de qué tan profunda es la Torah y qué importante es estudiar la historia. A mí me gustaría preguntarte, Memo, ¿te parece ser que lo que ellos están pidiendo es bueno? De entrada a Moisés no le pareció tan bueno. ¿Estás de acuerdo? Porque dice, oye, pues si ya pasamos por eso y Dios nos castigó mandándonos por 40 años, pues no es tan bueno, ¿no? Pero luego vienen las tribus y dicen, bueno, no es que no creamos, simplemente nos queremos quedar con estas partes de la tierra, pues porque son fértiles, ¿no? Y entonces Moisés dijo, ah, bueno, entonces no estuvo tan malo. ¿Tú crees que estuvo mal o que estuvo bien? Ay, pues qué difícil pregunta. Claro, Digo, yo creo que si Dios les había dado una instrucción, debían de seguirla, ¿no? De buscar lo que Dios les había prometido y no quedarse a la mitad de ver, pues mira, aquí estoy cómodo, aquí me quedo. Mejor ir hasta lo que les había prometido Dios. claro, entonces tú estás en contra de Moisés.
y en contra de lo que Dios les autorizó. Claro, ese es exactamente el ejercicio que vamos a hacer y vamos a seguir y se van a poner más difíciles las preguntas, ¿no? Entonces, ¿no será que Dios nos quiere enseñar algo? ¿Sí? Al decir, ok, mira, tú no siempre estás de acuerdo conmigo, ok, voy a dejar que vayas en contra de mi voluntad para que todo el mundo aprenda algo. Ujú. ¿No? ¿Qué pasó con estos de Gad Manasés? ¿No? ¿Qué pasó con esa tierra fértil? Seguramente tú sabes lo que les pasó unos 1500 años después. ¿Dónde quedó esa fertilidad que ellos tenían, no? Sí, pues fueron los primeros que atacaron. Fueron los primeros que atacaron en las guerras, ¿no? Esa tierra tan fértil parece ser que desapareció, ¿no? Porque después los endemoniados gadarenos, pues son exactamente los de esa zona, ¿no? Por eso se llaman gadarenos, porque estaban en la región de Gad. Entonces, ellos se quedaron ahí por la fertilidad de la tierra y pues al final no les resultó, ¿no? Entonces podemos entender que el plan de Dios, pues no forzosamente era ese, ¿no? Entonces, ¿estuvo Ujú. mal o estuvo bien? Pues, pues sí, fue una enseñanza. Claro, fue una enseñanza y pues si no, pues estuvo mal. ¿No? Pero sí, pero para nosotros estuvo muy bien, porque si no hubiera sido por eso no aprenderíamos y no confirmaríamos que la voluntad de Dios siempre es perfecta y a veces no tenemos que hacer tantas preguntas sino confiar más en Dios. Entonces, ¿estuvo mal o estuvo bien? ¿Sí me explico? O sea, Estuvo bien para nosotros. exacto, pero para ellos no. Entonces, a veces esa dualidad y entender a ver varios puntos de vista nos van a ayudar a hacernos de un criterio correcto. Lo mismo va a suceder con las preguntas difíciles como ¿por qué Dios quiere que se mate a esos pueblos, etcétera? Entonces, más adelante Pablo va a decir, todo esto fue escrito para que nosotros aprendiéramos. Sí, entonces, que estuvo mal o estuvo bien, a veces depende del momento histórico, a veces depende de un lado o de otro lado. Entonces, obviamente no me refiero a situaciones que la Torah dice esto está mal y esto está bien, sino me refiero a cómo se resolvieron las cosas, ¿no? A veces hay que darle 2, 3, 4 pensadas y darnos cuenta que a veces la respuesta no es simplemente si estuvo bien o no estuvo mal, ¿no? A veces hay que hacer un análisis más profundo. Así es. Sí, tienes toda la razón. Muy Ojalá. buen ejercicio, buen ejercicio. Ah, bueno. Muy bien. ¿Tienes algún comentario, Gabo, ya para cerrar esta primera de las dos porciones de esta semana? No, yo creo que me quedo con esa enseñanza. Excelente. Entonces, pues si no hay más, tal vez voy a subirlo antes, el jueves a lo mejor, para que tengan tiempo de escucharlo y ya el sábado escuchen la última porción, que es la porción llamada Masé, de los capítulos 33, 34, 35 y 36, hasta ya el final de el libro de números, Bamidbar. Y la próxima semana pues ya estaríamos comenzando con Deuteronomio de Barim, pues también un libro lleno de mucha información. Repasamos otra vez casi todo lo que hemos visto y más, ¿no? Y se agregan muchas cosas. Claro. Entonces, pues gracias por tu tiempo, Gabo. Hombre, ¿de qué? Allá andas ocupado en otras cosas en Guadalajara. Gracias por haberte conectado. No, hombre, ¿de qué? Ya me están hablando por teléfono. Dale. Ándale, Shabbat, para los que no estén escuchando Shabbat. Mashiach ben David